Hay un recuerdo que no te dejas pensar. Casi todos los días lo mantienes enterrado, pero te encuentra de todos modos. En el silencio, justo antes de dormir, en medio de algo cualquiera, lavando los platos, manejando, mirando por la ventana, aparece. Y sientes ese mismo calor en el pecho, esa misma opresión, y lo piensas otra vez, lo mismo que has pensado 1000 veces. ¿Cómo pude hacer eso? Hoy vamos a hablar de ese recuerdo, y de algo que quizás nunca te habías detenido a ver, que llevas años castigando a una persona que ya no existe, porque ese que cometió el error no eres tú, no del todo, es una versión anterior de ti, alguien con menos años, menos heridas cerradas, menos de lo que hoy sabes, y aún así lo sigues condenando, con la mente de hoy, por algo que hizo con la mente que tenía entonces. Grábate esta frase, porque la vas a escuchar varias veces hoy. No cargas el error, cargas a quien ya no eres. Los estoicos entendían el peso de la culpa mejor que casi nadie, y hoy vas a aprender, con su sabiduría, a hacer algo que probablemente llevas mucho tiempo negándote. Perdonarte, no olvidar, no fingir que no pasó, perdonarte de verdad y por fin soltar la piedra. Empecemos. Primero, seamos honestos sobre algo. Tú has perdonado a otros por cosas peores de las que hiciste tú. Piénsalo. A lo largo de tu vida, has entendido a gente que te falló. Les buscaste razones. Dijiste, bueno, estaba pasando por un mal momento. No sabía hacerlo mejor. Es humano. Les diste esa comprensión, esa salida, y muchos ni siquiera te la pidieron, pero hay una persona a la que le niegas por completo esa misma comprensión. Tú. A ti no te das excusas, a ti no te das el beneficio de la duda, a ti te guardas el recibo de cada error que cometiste y te lo cobras una y otra vez, años después de que el momento ya pasó. ¿Por qué? Porque eres capaz de perdonar a medio mundo, pero contigo aplicas una crueldad que no le desearías a nadie. La respuesta incomoda. Muchas veces, en el fondo, creemos que castigarnos es una forma de justicia, que si dejamos de sentir culpa, estaríamos como diciendo que lo que hicimos no importó, que el dolor que cargamos es la prueba de que somos buenas personas, de que nos importa, de que no somos como quien hace daño sin remordimiento. Pero mira lo que en realidad hace esa culpa eterna. No repara nada, no cambia el pasado, no sana a nadie a quien hayas herido. Lo único que hace es destruirte a ti, lentamente, por dentro. Séneca lo decía, que el remordimiento sin fin no es virtud. Es otro error, encima del primero, porque desperdicias la vida presente pagando por una que ya no puedes tocar. Sentir culpa, al principio, tiene un sentido. Es la señal de que hiciste algo que va contra tus valores. Es útil por un momento. Te dice, corrige, aprende, no lo repitas. Pero cuando esa culpa se queda a vivir en ti durante años, deja de ser una brújula, se convierte en una cadena. Ya no te guía hacia ser mejor, solo te ata a lo que fuiste. No cargas el error, cargas a quien ya no eres. Ahora quiero que veamos algo sobre esa persona que cometió el error, porque aquí está una de las verdades más liberadoras del estoicismo y casi nadie se detiene a pensarla. Tú, ahora mismo, no eres la misma persona que hizo aquello. No hablo en sentido poético, hablo de algo real. La persona que tomó esa mala decisión tenía la información que tenía entonces, las heridas que aún no había sanado, los miedos que aún la gobernaban, la inmadurez propia de ese momento de su vida. Actuó desde ahí, desde todo lo que era en ese instante. Y tú, hoy, la juzgas desde un lugar que ella no tenía, con lo que aprendiste después, con la claridad que solo el tiempo te dio, con la persona en la que te convertiste, en parte gracias a ese mismo error.
Es como culpar a un niño por no saber lo que solo se aprende siendo adulto. Le exiges a tu yo del pasado que hubiera sabido lo que solo supiste después. Muchas veces, precisamente, por haberte equivocado. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que las personas hacen daño por ignorancia, no porque sean malas en su esencia, que actúan con la comprensión limitada que tienen en ese momento, y él extendía esa comprensión a los demás. Pero pocos la extendemos hacia adentro, hacia el que fuimos. Imagina esto: pudieras sentarte hoy frente a esa versión tuya del pasado, justo antes de que cometiera el error. Verías a alguien más perdido de lo que recuerdas, más asustado, con menos herramientas de las que crees que tenía. ¿Le gritarías? ¿Lo condenarías para siempre? ¿O verías con honestidad a alguien que simplemente no sabía todavía lo que tú ya sabes? No cargas el error, cargas a quien ya no eres, y a esa persona, más que tu condena, le hacía falta tu comprensión. Ahora, quiero ser muy claro con algo, porque aquí es donde mucha gente se pierde. Perdonarte no es decir que no pasó nada. Hay una diferencia enorme entre dos cosas que solemos confundir: la culpa y la responsabilidad. Y entender esta diferencia lo cambia todo. La responsabilidad mira el hecho de frente y dice: sí, lo hice. Fue mi acción. Reconozco el daño que causó. Y voy a aprender de esto, a reparar lo que pueda, a no repetirlo. La responsabilidad es madura, es limpia, mira hacia adelante, te hace crecer. La culpa eterna es distinta. No dice lo hice, dice soy malo por haberlo hecho. No se queda en la acción, te ataca a ti entero, a tu valor como persona. Y no mira hacia adelante. Se queda dando vueltas en el pasado, repitiendo la escena, sin arreglar absolutamente nada. ¿Ves la diferencia? Una te dice, hiciste algo malo. La otra te dice, eres algo malo. Y esa segunda es una mentira. Una sola acción, ni 10, ni 100, definen la totalidad de quién eres. Eres mucho más que tu peor momento. Los estoicos ponían toda la atención en la responsabilidad y ninguna en la autoflagelación. Para ellos, el error no era para castigarte, era material para volverte sabio. Epicteto enseñaba que no debemos despreciarnos por nuestras faltas, sino usarlas como maestras. El error no es tu enemigo, es tu maestro si lo dejas enseñarte en lugar de solo hacerte sangrar. Entonces, ¿cómo se ve el perdón de verdad? No es un sentimiento que esperas que llegue un día. Es una decisión y una práctica. Déjame darte los pasos. El primero, nómbralo con honestidad, sin adornos y sin exagerar. La mente hace algo curioso con la culpa. O intenta minimizar el error para no sentirlo, o lo agranda hasta volverlo un monstruo más grande de lo que fue. Ninguna de las dos te libera. Así que siéntate con eso, una vez, de frente. Di exactamente qué pasó, qué hiciste, a quién afectó, sin justificarlo, pero también sin convertirlo en la peor cosa que ha hecho un ser humano. Solo la verdad del tamaño real que tiene. Muchas veces, al mirarlo así, con calma, descubres que el monstruo que cargabas era, en realidad, un error humano. Grave quizás, pero humano. De los que comete cualquiera que no es perfecto, es decir, todos. El segundo. Repara lo que todavía se pueda reparar. Si hay algo concreto que puedas hacer, hazlo. Una disculpa que nunca diste, una llamada pendiente, un gesto que enmiende, aunque sea en parte. El perdón se vuelve mucho más real cuando va acompañado de una acción, no solo de una intención. Pero aquí viene la parte difícil. A veces ya no se puede reparar. La persona ya no está. El momento pasó, la puerta se cerró, y entonces te quedas con una culpa que no tiene a dónde ir, así que la descargas sobre ti mismo, para siempre,
como si sufrir eternamente fuera una forma de pagar. No lo es. Si ya no puedes reparar el hecho hacia afuera, la única reparación que queda es hacia adentro. Y es esta: convertirte, por ese error, en una mejor persona. Vivir de tal forma que ese dolor no haya sido en vano. Esa es la única deuda que de verdad puedes pagar ahora, no con sufrimiento, sino con cambio. El tercero: extrae la lección y sepárala del castigo. Todo error tiene dos partes: la lección y el castigo que te sigues imponiendo. La lección es valiosa, quédatela para siempre, pero el castigo, una vez que ya aprendiste, no sirve para nada. Es peso muerto. Pregúntate: ¿qué me enseñó esto? ¿Qué entiendo hoy que no entendía antes? ¿En qué me volví más sabio, más humano, más cuidadoso por haber pasado por esto? Escríbelo, y cuando lo tengas claro, date permiso de quedarte con la enseñanza y soltar la condena, porque seguir cargándola después de haber aprendido es como seguir en la cárcel después de que ya cumpliste la condena. La puerta está abierta. Eres tú quien sigue adentro, por costumbre. No cargas el error, cargas a quien ya no eres. Y hay algo más que casi nadie te dice sobre la culpa que no sueltas, que no solo te hace daño a ti, también le roba algo al mundo. Piénsalo: una persona atrapada en la culpa vive encogida, duda de sí misma, cree que no merece cosas buenas, se sabotea porque en el fondo siente que debe pagar, se aleja de la gente porque carga una vergüenza que cree que los demás verían. Y toda la energía, todo el bien que esa persona podría estar dando al mundo, a su familia, a su trabajo, a quienes la rodean, se queda atrapada, consumida por dentro, pagando una deuda que ya nadie le está cobrando más que ella misma. Cuando te perdonas, no solo te liberas a ti, liberas todo lo bueno que estabas reteniendo. Vuelves a estar disponible para vivir, para dar, para amar, para construir. Séneca decía que malgastamos la vida no solo en el ocio, sino en el sufrimiento inútil. Y pocos sufrimientos son tan inútiles como castigarte por algo que ya no puedes cambiar. Imagina cuánto de tu vida, de tu energía, de tu alegría has entregado a ese recuerdo. Cuántas veces te robó el momento presente. Cuántas cosas buenas viviste solo a medias, porque una parte de ti seguía allá atrás, en aquel error. Recuperar todo eso no es egoísmo, es dejar de desperdiciar la única vida que tienes. No cargas el error, cargas a quien ya no eres. Ahora quiero hablarte de algo que quizás sea la raíz de todo esto, porque, en el fondo, tantas veces nos negamos a perdonarnos. Y es que confundimos el perdón con permiso. Una parte de ti cree que si te perdonas, es como si te dijeras: está bien, no importa, hazlo de nuevo. Como si la culpa fuera lo único que te mantiene siendo una buena persona. Como si soltarla te volviera alguien capaz de repetir el daño sin que le importe. Pero eso no es verdad, y lo sabes. El hecho de que ese recuerdo todavía te duela es, en sí mismo, la prueba de que no eres esa persona. A la gente que hace daño sin conciencia, no le quita el sueño, no repasa el error 1000 veces, no lleva años cargando el peso. Tú sí, y eso ya dice todo lo que hay que saber sobre tu carácter. El perdón no es permiso para volver a fallar, es reconocer que ya aprendiste, que ya cambiaste, y que seguir sangrando no te hace mejor persona. Solo te hace una persona rota, sufriendo sin sentido. Puedes tomar en serio lo que hiciste y aún así soltarlo. De hecho, esas dos cosas van juntas. Perdonarte de verdad, sabiendo lo que pasó, es mucho más maduro que castigarte para siempre sin cambiar nada. Y aquí quiero que hagas algo, no solo que lo escuches. Piensa en esa versión de ti del pasado, la que cometió el error, y en lugar de la condena de siempre, prueba a decirle algo distinto. Algo como: sé lo que hiciste, sé por qué dolió,
pero también sé desde dónde lo hiciste. Con lo poco que sabías entonces, aprendiste, cambiaste, y a partir de hoy, dejo de castigarte, te suelto. Se siente extraño al principio, casi incómodo, porque llevabas tanto tiempo en guerra contigo mismo que la paz se siente desconocida. Pero quédate ahí un momento, deja que esa frase se asiente, porque ese es el sonido de la piedra, por fin, cayendo al suelo. No cargas el error, cargas a quien ya no eres. Y aquí está la reflexión final. Quiero que te lleves una sola idea. El pasado ya está escrito. Nada de lo que hagas, ni la culpa, ni el castigo, ni las noches sin dormir repasándolo, puede cambiar ni una sola letra de lo que ya fue. Eso está fuera de tu control, por completo. Y los estoicos fueron claros sobre esto. Pelear contra lo que ya no se puede cambiar es la forma más segura de sufrir sin ningún propósito. Pero hay algo que sí está en tus manos. ¿Quién eres a partir de ahora? Lo que haces con lo que aprendiste. La persona en la que decides convertirte, en parte, gracias a ese dolor. Ese sí es tu terreno. Ahí sí tienes todo el poder. Y esta es la verdad más honesta de todas. Perdonarte no borra lo que pasó. No es olvidar. No es fingir. Es dejar de vivir de rodillas ante un momento que ya terminó. Es levantarte, tomar la lección y caminar hacia adelante, más sabio, más humano, más completo, precisamente por haber pasado por ahí. Esa versión de ti que cometió el error no necesita tu odio, nunca lo necesitó. Necesitaba lo mismo que le habrías dado a cualquier persona que amas y que se equivoca: comprensión, una segunda oportunidad y la libertad de no ser definida para siempre por su peor día. Dátela, hoy, no cuando te sientas listo, porque ese día perfecto no llega. Dátela ahora, como una decisión. Suelta la piedra que llevabas en el bolsillo. La has cargado el tiempo suficiente y nunca fue tuya para cargarla eternamente. No cargas el error, cargas a quien ya no eres. Y en el momento en que por fin lo sueltas, descubres algo que no esperabas: que la persona a la que más tiempo llevabas esperando perdonar eras tú, y que esa era, todo este tiempo, la libertad que te faltaba. Gracias por acompañarme hasta el final. Si estas palabras te movieron algo por dentro, quédate, porque aquí, en el estoico silencioso, seguimos buscando juntos la sabiduría para vivir con más calma, más sentido y más fuerza. Hasta el próximo encuentro.